comienza el programa que da histerias e intrigas. En su quinta temporada inicia Alerta OVNI 2012. La vida está llena de misterios, quizás ninguno tan fuerte como los que viven en la mente humana. Pero hay personas que investigan lo inexplicable. ¿Estás preparado para empezar a descubrir lo desconocido? Nos encontramos en una nueva edición de Alerta OVNI 2012. Nuestro blog es www.aifo.net. Producción Antena 1 Radio. Conducción Enzo, investigador ufológico. Edición Sandoval. Saludos, Alerta OVNI 2012. Nuevamente esta nueva intervención que vamos a tener acá en el canal de exposiciones de temas bastante interesantes que estamos abordando últimamente. El día de hoy tenemos al ufólogo Jaime Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, con más de 30 años de trayectoria, más de 30 años de experiencia, que ha hecho divulgación en distintos medios, en distintos países, incluido mi país, donde utilizó bastante los medios masivos de comunicación, creador del concepto de diplomacia extraterrestre. Nos trae hoy día un tema bastante controversial relacionado con el caso McPherson, ¿ya? Esta supuesta familia que fue abducida, ¿ya? Y don Jaime nos va a compartir aquellas investigaciones de campo que él habría realizado al lugar o alrededor de los sitios, ¿no es cierto?, donde ocurrió todo este hecho. Así que le damos la bienvenida a don Jaime a esta segunda intervención en nuestro canal. Cambio. Bueno, pues vaya, un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que están ahí en sintonía de este programa, y aquí estoy dispuesto para responder cualquiera de sus inquietudes. Excelente, don Jaime. Y darle las gracias por la disposición también sabemos que usted es muy convocado por distintos medios, sobra decir por qué, son más de 30 años de experiencia, así que tiene mucho que compartir. Para las personas que no conocen el caso, a grosso modo trata de lo siguiente. Resulta que una familia en Estados Unidos, en el estado de Minnesota, en el año 97, mientras tenía un convite, no estoy muy seguro si era un cumpleaños, el Día de Gracia, ¿ya?, habría tenido un abrupto encuentro con seres o entidades no humanas, ¿ya? Esto se generó debido a que en la cercanía de la casa, al parecer, estos seres estaban realizando una intervención exótica y se habrían dado cuenta que miembros de la familia lo estaban observando. Luego de eso, estas entidades realizaron una persecución a la familia, ya acorralándolos a todos en su propia casa, ya. Y por un intento fallido de escape, la familia termina supuestamente tomada cautiva, ya apresada. Y hasta la fecha no se sabría el paradero de los miembros de esta supuesta familia de apellido McPherson. Estos hechos se supieron debido a que uno de los miembros habría estado portando una cámara de video que habría estado filmando los sucesos desde que la familia estaba realizando los preparativos para la cena y todo lo demás, hasta la finalización de los abruptos acontecimientos con estos seres, ¿ya?
La policía habría llegado al lugar, habría encontrado la cámara conjuntamente con la película que confirmaría los hechos acontecidos. Luego de eso se hizo una recreación de todo lo que fue a través de una película, se difundió en Estados Unidos, luego el resto del mundo, y esto generó una repercusión social global entre rabia, impotencia y, por qué no decirlo, también miedo, en una época, en la década de los 90, ¿no es cierto?, en donde la paranoia prácticamente estaba abundando prácticamente el globo completo, ya que las conspiraciones se estaban catapultando de forma bastante acrecentada. Así que más o menos eso consiste este suceso. Don Jaime, como primera pregunta para ir al bife directamente, ¿qué fue lo que le llamó la atención de este caso de cambio? Bueno, nosotros nos encontrábamos en el año 97 en un congreso en Laughlin, en Nevada, y ahí asomó un buen amigo llamado Marcos Ríos, y Marcos Ríos nos invitó a un congreso casi a semana corrida en Los Ángeles, en California, ahí en la bahía de Los Ángeles, en el Sheraton. Entonces ahí fuimos más o menos unas 20 personas de aquí. Yo entiendo que ustedes me están hablando desde Chile. De Chile solamente vi al señor Juneus, Antonio Juneus. De Argentina estaba mi buen amigo Fabio Serpa. Y bueno, un poco más de gente de Latinoamérica, incluyendo a Demar Chevaer, etc. Entonces, estando ahí en el Congreso, estábamos en el lobby conversando, departiendo con Giorgio Bon Giovanni. En esto, y llega a mi buen amigo, que en paz descanse, Wendell Stevens, comandante de la Fuerza Aérea, con quien tuve la oportunidad de hacer 3 o 4 investigaciones, y bueno, pues a quien estimo y estimé siempre, ¿no? Y él nos trajo 2 casos, y estábamos ahí analizando estos 2 casos. Uno de estos casos era el tema justamente de la familia McPherson. Todavía no salía la película, entonces Wendell nos explicaba que la gente de MUFON ya se estaba moviendo alrededor de este tema. Y lo que más me sorprendió y que le puso como una, vamos a decir, un aderezo a este tema, era que el sheriff estaba dando $100,000 de recompensa a quien diera alguna información sobre este asunto. Nosotros teníamos que ir luego yo en lo personal tenía que ir luego a Nesida, en Wisconsin, que es un estado que está aledaño a Minnesota, ¿verdad? Así es que de Nesida me fui a Minneapolis, y de Minneapolis pues fui a Lake Country, donde se suscitó la historia. Ahí nos dimos cuenta de que todo era real. O sea, la historia era completamente real. Entonces, bueno, han habido muchos casos y muchas historias que lastimosamente, cuando ya las ponen en la televisión, sufren el asedio de las personas, porque como no lo investigaron y como este tema muy pronto se mezcla con la fantasía, entonces les es difícil entender, ¿verdad? A semana corrida yo había estado en Chile, en TVN, invitado por alguno de estos programas, porque yo estuve haciendo durante 5 años televisión en Chile, y entonces ahí me invitaron, me acuerdo era TVN, un programa de la tarde, lo organizaba este buen amigo Jorge Soizá, me acuerdo, y me dijo: Jaime, ¿tú sabes algo sobre este caso? Sí. Bueno, háblanos de este caso ahora en el programa. Le digo: pero la película todavía no sale, va a salir mañana. O sea, era al día siguiente, la gente de la UPN de California iban a sacar la película. Entonces,
Bueno, no hay problema. Yo había llevado imágenes justamente que involucraban de estos casos, ¿no? Porque usted sabe que casos como la familia Macpherson, hay más de 265 registrados alrededor del planeta y avalados. Cuando digo avalados es porque existe algún miembro de algún estamento de ese país que avala el tema, ¿no? Solamente en Estados Unidos hay más de 70 casos de estos, pero no todos son publicitados ni crean la misma conmoción como el tema Macpherson. Por ejemplo, usted tiene el caso de Whitney Strieber, ¿verdad? Usted tiene el caso de Whitney Strieber, tiene el caso de varios granjeros en Estados Unidos que pues también han sido abducidos. Yo no les he investigado, pero hay muchos que cuando se pone en el cine, que de hecho también Whitney Strieber se pasó una película exactamente como era la historia, y lógicamente pues genera mucha incredulidad en las personas. Pero déjeme decirle que si bien hay más de 200 y pico casos oficiales determinados alrededor de este planeta similares a Macpherson, deben haber siquiera 10 veces más, y escúcheme bien porque les repito nuevamente, 10 veces más. Pasamos de los 2000 casos de gente que ha sido abducida, llevada, pero llevada en familia completa. Aquí estamos terminando una investigación de un caso en una ciudad que se llama Playas, aquí en Ecuador, donde se los llevaron a 11 miembros de una familia. 11 miembros, ¿ok? Es decir, estos casos son más comunes, si quiere ponerle el término, de lo que cualquier vía andante esperaría, ¿no? Bueno, ese es en resumen concreto de la historia. Ahora, si sobre esto ustedes quieren adentrarse en algún detalle, porque conste, amigo Enzo, que es usted quien puso el tema, no yo. Así es que adelante con sus preguntas. Claro, por supuesto, don Jaime. Y es un tema que yo varias veces se lo he preguntado, ¿verdad? La verdad es que me intrigó bastante el suceso, supongo porque a más de alguno en aquellos tiempos cuando se vio la película o salió esto al aire en la televisión, generó el mismo impacto. Sin embargo, de aquí a 20 años ya que han transcurrido desde el año 98, desde la fecha en que se emitió la cinta, ha llovido mucho y al parecer han salido cosas mucho más terribles y más estremecedoras que las simples abducciones. Ahora, cuando usted fue a realizar las investigaciones a Minnesota, fue con un gremio de investigadores, fueron al lugar de los hechos, me digo a los alrededores de la casa, al contexto en sí donde ocurrió todo esto, ¿Cambio? Claro que sí. Miren, ustedes ahí en Chile tienen un caso que hasta ahora, siendo de Chile y habiendo un gremio muy nutrido de chilenos, todavía no se saca, digo, de ufólogos chilenos, todavía no se saca a limpio, por ejemplo, la historia del cabo que fue ahí en Putre, ¿no es cierto?, que lo abducieron, que estaba con el cabo Valdés, ya, de la cual el otro día justamente me estaba mostrando unos documentos Juan José Benítez, que se los habría entregado Pinochet, el mismo general Pinochet a Benítez, ¿no? Miren, nosotros no pudimos hacer mucho, la verdad, únicamente que confirmar la veracidad de la historia. Y quiero remarcarle esto porque a veces genera polémica en las personas que generalmente pues no le han puesto algo de inversión humana al tema, ¿no? Pero yo comprendo eso, cada persona tiene su proceso y a veces para unos es más complicado asimilar tal o cual situación. Nosotros estábamos 3 personas, un amigo de la revista UFOS Magazine de Inglaterra, con quien me acuerdo incluso tuvimos que quedarnos un día atrapado ahí en el hotel porque tuvimos 12 centímetros de nieve. Y luego con otro amigo que es de aquí de Ecuador, ¿no es cierto? Y bueno, pues hacíamos la revisión. Este amigo se llama Franklin Verduga.
y tomamos toda la información y bueno, nos quedamos sorprendidos, y estuvo también mi buen amigo Wendell Stevens, que él incluso escribió en un libro esta historia. Wendell Stevens creo que escribió como 20 o 30 libros con puro historias de estas, ¿no? Y en uno de estos libros, él remarcó sobre esta historia, incluso en un libro ahí consta pues mi nombre y el de Franklin Verduga, mi amigo de aquí, y el de el muchacho de UFO Magazine, que UFO Magazine en Inglaterra en el 98 también publicó la historia. Bueno, eso es lo que nosotros hicimos. Entonces, si usted va a un lugar, el sheriff habla con usted, el sheriff está dando una recompensa. Hay un medio revolú que se trata de tapar, de silenciar. Recuérdese que la información en todos los países no se trafica como ahora. Ahora hay el Internet, pero estamos hablando en el 97, cuando no existía el Internet. Tiene que poner en contexto cómo era la historia hace 20 años, ¿no? Y bueno, yo hace más de 20, 30 años, acuérdense que yo tengo 38 años en este tema. Hace 30 años yo hice, por ejemplo, el asunto de Área 51, develando todo lo de Área 51 y la gente no creía, pensaba que era imposible las cosas que estaban pasando al interior de Área 51, hasta que en el 95 sale la película esta, Día de la Independencia. Bueno, y ahí empieza como ya a darse los primeros pasos en esta información. Pero bueno, tomará algún tiempo para que la gente lo comprenda, lo entienda, ¿no? Es decir, si usted me pregunta sobre la historia, pues yo no tengo la menor duda, esto es real. O sea, yo he estado muy cerca de esta realidad, pero no tengo en mis manos, no poseo en mis manos videos ni cosas. Lo que sí tenemos es la entrevista que le habríamos hecho al sheriff, ¿no es cierto? Y también en esa oportunidad, en ese viaje, tuvimos pues la gran, no sé si de llamarlo coincidencias, porque no creo en las coincidencias, de conocer a Clifford Stone. Y con Clifford Stone, ahí comentábamos este tema en Laughlin, y él me decía que estos casos son reales, que hay muchos casos de estos, que a un hijo de él le habría pasado lo mismo, ¿ya? Entonces, la historia es muy larga y extensa en este asunto de abducciones y casos cuasi traumáticos, ¿verdad? Pero bueno, cada persona siéntase en la libertad de entenderlo o no entenderlo, ¿no? O sea, tal vez puede haber una diferencia entre los que no le entienden y quién les está hablando, porque yo había pasado algún momento también por ese tema de la incredulidad, así es que yo sí los entiendo al margen de que alguien no me entienda, ¿no? De acuerdo, don Jaime. Bueno, ahí subió don Héctor una foto donde aparece Wendell Stevens, el personaje que no ha citado, al lado de Bill Maher. Supongo yo que más que obvio que conoce aquel caso. A la luz de lo que está diciendo de que llegaron al sheriff de la localidad donde todo esto ocurrió, la policía, ¿a qué conclusión llega? Supongo que debe opinar algo más convencional y no debe ser muy partidario a la hipótesis extraterrestre, ¿verdad? Las autoridades, como bien usted dice, encubren esto e intentan dar explicaciones más terrícolas que extraterrestres. ¿Cuáles son las conclusiones y cuál es el plan de contingencia o los resultados investigativos que hizo la policía? ¿A qué planteamientos finales llegan ellos, Cambio? Bueno, hay miles de casos, pero miles, por no decir cientos de miles alrededor de todo Estados Unidos, que no pueden tener una conclusión por miles de razones. Primero, ellos tienen un límite autoritario que se llama, si ellos no reciben la autorización de su superior, pues ellos no pueden hablar de absolutamente nada. Esto ha pasado siempre en todas partes y mucho peor en Estados Unidos. Ya hemos visto cuánto ha demorado en Estados Unidos, por ejemplo, desclasificar los documentos del caso Roswell, ¿no? Ese es el ejemplo bandera que yo le puedo poner, siendo que la Ley de Regulaciones Federales dice que, el artículo 1211 dice que toda información, por más top secret que ésta sea, debe ser desclasificada al común de la gente.
en un plazo máximo, pero máximo de 50 años, ¿no? Eso dice la FOIA. Usted puede revisar la ley de la FOIA. Entonces, ¿cuándo salieron los primeros documentos? En el 2011, es decir, 64 años más tarde. Y estamos hablando solo de un caso. Ahora, nosotros ahí en nuestro Facebook hemos colocado no 100 ni 200, hemos colocado más de 500 casos que involucran a militares, ¿no? Y casos de abducciones, hemos colocado no más de unos 60 o 70 casos, ¿verdad? Ahora, usted tiene que comprender una cosa, que un solo caso, Enzo, cambia la realidad. Uno solo. Usted, para saber que las nectarinas existen, no necesita que yo le lleve un tráiler cargado de nectarinas, ¿verdad? Como que le muestre 3 o 4 y le diga, mire, estas son las nectarinas, sírvase. Es más que suficiente. Entonces, una conclusión oficial nunca la vamos a tener, porque lastimosamente la humanidad hoy en día vive un gran dilema. El gran dilema es a quién le cree usted. Ese es el gran dilema. Y esto es porque todos, y quiero remarcar la palabra, todos los estamentos en su momento nos han fallado. Entonces, ¿quién nos va a decir la verdad? ¿Quién tiene que decirle a usted que las abducciones existen para que usted acepte y diga, ah, no, sí, las abducciones existen? Dígame quién, dígame un estamento, deme un nombre. ¿Ya? El mal ejemplo lo ha dado siempre todos estos elementos que intoxican la información alrededor de todo el planeta, que son en cierta parte pagados por el gobierno, otros son no convencionales y otros son militares, ¿verdad?, que ocultan la información, ocultan o bien la intoxican. Entonces, ¿quién? La NASA. La NASA tiene 232 juicios por mentir, Entonces aquí el gran dilema que ahora mismo tiene la humanidad es a quién le cree, ¿ya? Por eso es que por ahí pues, hemos tenido una muletilla siempre diciéndole a la gente, bueno, no lo crean, pero tampoco lo nieguen, investíguenlo, ¿no? O sea, el hecho de no creer no le da autoridad a una persona para negar un tema. Y dentro del margen de nuestras circunstancias, de nuestra disponibilidad, siempre hacemos una inversión económica y humana para investigar aquellos casos que llaman nuestra atención. Entonces, cuando yo opino con usted, opino de los casos que yo he investigado. Nunca usted me verá opinando de algo donde no he metido las narices. Así las cosas, si usted me pregunta este rato, dígame, Jaime, ¿qué hay en la cara oculta de la luna? Yo no le puedo decir nada porque nunca he estado en la cara oculta de la luna, ¿verdad? El máximo a donde puedo llegar es a darle a usted información de mis buenos amigos, como, qué sé yo, Gordon Cooper en su momento, lo que me explicó, el mismo Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la luna, ¿verdad? Buen amigo Brian O'Leary, creador del proyecto Apolo, que vivió aquí en Ecuador, lo invitamos aquí a un congreso, le gustó una ciudad aquí que se llama Vilcabamba y ahí se quedó a vivir los últimos años de su vida. Es decir, yo solamente puedo hablar, ¿verdad?, de donde cuando menos he tocado algo que me acerque a la realidad. Pero claro, esa realidad crea en mí una verdad, pero esa verdad no es absoluta, únicamente es mi verdad, ¿verdad? Así es que respeto el proceso de entendimiento de todas las personas, ¿no? Y al margen de esto, pues, sigo interesado en responder cualquier pregunta. Alerta OVNI 2012. Y pasa eso mucho con Jaime, ¿eh? en toda la esfera. Hoy día la política creo que es la máxima manifestación, ¿verdad?, de suspicacia de la población en sí con su propio gobernante. Yo creo que Estados Unidos es el país más mirado, es el país, el arquetipo en cuanto a política y cosas internacionales, los cuales se sacan ejemplos acerca de la inseguridad que generan los distintos gobiernos sobre la población. Entonces, ahí está la pregunta en donde uno se dice en quién puedo confiar, para moverme seguro en mi vida, una cosa así.
Pero pasa en toda la esfera, y lo que dice es bastante cierto. Yéndonos a la película, hay dos versiones difundidas en la red, ¿ya? Una como que es más técnica, que se utiliza más iluminación, y al parecer creo que los mismos actores están prácticamente registrados. Hay otra versión que es como más, se puede decir, más novata, hecho de una manera más perfunctoria, por decirlo de alguna manera. Pero vámonos a la cinta que conocemos todos. Los hechos acontecieron tal cual como muestra la película, o tiene algunas variantes que se colocaron en la misma para poderle dar entretenimiento a la gente, ¿no es cierto? Puede pasar eso también, que a veces el drama se modifica para generar un efecto de rating. Los hechos acontecieron tal cual como se muestra en la película, ¿cambió? Bueno, en lo referente a la película exactamente, a la línea editorial, a la producción, yo no puedo opinar porque, bueno, a más de haber visto la película y ver datos coincidentes, esa mismo es la historia que maneja el sheriff. Por eso yo pensaba que la gente que se basó en este argumento para hacer la película conversaron con el sheriff, ¿ya? Esa es la conexión que yo puedo hacer. Tienen que haber conversado con el sheriff porque, como ustedes dicen en Chile, más o menos así es, la historia. Claro, detalles más, detalles menos. Incluso suponemos nosotros que ahí se insertó en alguna parte un video real. Supongo yo. Eso es lo que suponemos. Pero yo de la película no le puedo dar muchos detalles porque, como comprenderán, yo no fui parte del elenco ni de la producción, ni hablé con esta gente que produjo la película de la UPN, pero de la historia sí. O sea, yo le puedo certificar que la historia es tal como la mantenían en ese momento, en el año 97, ¿verdad? El sheriff, y bueno, y estos son casos que también los ha manejado no solamente yo, sino la gente de la MUFON en Estados Unidos. Ahora, usted tiene que pensar lo siguiente. Hay miles de casos de abducciones que pasan alrededor de este planeta cada año. Solamente observe usted, ¿no es cierto? Hágase una visita al ministro de gobierno, al ministerio de gobierno en su país, y pídale a ese estamento que le dé, por favor, una estadística de cuántas personas han desaparecido en Chile en el año 2016, por ejemplo. Nada más. Entonces, esta gente le va a dar, le aseguro, sin temor a equivocarme, que pasan de las 3,000. Le aseguro que pasan de 3,000. ¿Y cuál es la explicación? Nadie le va a dar una explicación, pero nadie. No le van a dar una explicación. Entonces, claro, estos casos se mantienen casi en silencio siempre. ¿Por qué? Porque el asedio de la sociedad sería muy fuerte, presionando para que se diga la verdad. Mire, usted tiene un caso real de desaparición que están haciendo bulla porque involucra a la política y todo eso en México. No sé si usted está claro con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa allá en México. No sé si usted tiene conocimiento. Bien, fíjese, algo así se formaría en todos los países, ¿ya? Lo que pasa es que muchas autoridades, pues, cobijan esta información porque ni ellos mismos tienen respuestas, excepto cuando regresan, ¿no? Y que estos seres, cuando regresan de la abducción, regresan medio cambiado su pensamiento y están indecisos si contar la verdad, no contar la verdad, le agregan de una cosa, le agregan de otra. Nosotros mismos, cuando entrevistamos a Valdés, me acuerdo, allá en Temuco, él nos daba una versión
y luego conversábamos con un periodista de Canal 13 que le había dado otra versión. Imagínense, si el mismo protagonista da dos versiones y en los documentos que Pinochet le entrega a Juan José Benítez hay otra versión, ya tenemos tres versiones. Entonces esa es una forma muy sencilla de intoxicar la información. Entonces siempre va a caer usted en el dilema a quién le cree. Así es que para resumir tanto detalle y ir a la parte esencial del tema, lo único que podemos concluir es que estas abducciones se están dando y se seguirán dando. Eso es lo que me ha llamado bastante la atención acerca de ese fenómeno de este efecto de narrar un mismo acontecimiento, ¿no es cierto? Un acontecimiento notorio. Por ejemplo, cuando ocurrió el hundimiento del Titanic, la policía civil de Inglaterra, cuando tomó los testimonios de los sobrevivientes que tomaron los botes salvavidas, se dieron cuenta de que habían contradicciones en lo que había sucedido en un incidente, ¿no es cierto?, de esa escala, y que les fue difícil para ellos, ¿verdad?, de alguna manera ilustrar o esquematizar cómo fue el entendimiento, tanto así que tuvieron que recurrir a un empleado, ¿no es cierto?, de la factoría donde se hizo este barco para llegar a datos más precisos que al final de cuentas en el 2008 se corroboran de que eran ciertos, que el Titanic no fue hundido por una fisura grande, sino varias fisuras pequeñas, entre 10 a 14 metros, que fue hundiéndolo de forma heterogénea, se puede decir. Pero a lo que yo voy es a eso, a que en ocasiones en un mismo suceso se pueden contraponer las distintas versiones, un efecto bastante peculiar. Sin embargo, bueno, como la MUFON ha intervenido también, estuvo interviniendo en el caso, no sé si ellos habrán hallado, ¿no es cierto?, a la luz de que estos hechos ocurrieron tal cual como muestra la película, no sé si aparte de usted, otros investigadores habrán encontrado algún rastro, alguna huella de esta supuesta nave que se habría posado en las inmediaciones de la casa, ¿no es cierto?, en donde habrían salido estos seres, si se habrán encontrado alguna evidencia en la Tierra o algo que patentara la presencia de estos seres en el lugar ese día. Cambio. Bueno, usted está usando la lógica terrestre y cómo pensaría un investigador queriendo encontrar más información, y yo sí le entiendo. Otra cosa es estar en el lugar de los hechos, ¿no es cierto?, en un país extraño donde la información se paga y se pena, porque es penada, ¿no? Yo mismo he tenido que ir a corte un par de veces en Estados Unidos por supuestamente ingresar en territorio federal, ¿no?, como fue el caso de Área 51, y me han cobrado $600 de multa, y bueno, toda una historia larga que hay por ahí. Entonces el tema aquí es diferente. El tema es que de una o de otra forma usted tiene que adentrarse en el caso que sea de su interés. Ningún estamento le va a decir la verdad, incluyendo la MUFON. No se olvide que MUFON funciona a manera de partido político. Dentro de la gente que está en la misma MUFON hay opiniones muy divididas. Este caso lo conversamos, me acuerdo detenidamente, con un miembro de MUFON, pero muy honesto, que existió en Chile, a quien yo aprecié y respeté mucho por sus trabajos, como es Jorge Anfrunz Dupont, ¿no? Jorge Anfrunz fue una persona que estaba pero extasiado con este caso, porque él ya había hecho las consultas con la gente de la MUFON. Sin embargo, no nos olvidemos, y el mismo Jorge reconocía, que el gobierno de Norteamérica subvenciona muchos de los trabajos de MUFON. Entonces, cuando usted está recibiendo dinero a través de algún estamento oficial,
ya está condicionado. Usted ya no puede responder libremente, ¿verdad?, a sus teorías y a su trabajo, que son productos de su trabajo de investigación. Este es el tema. El tema es que siempre nos vamos a diluir en alguna parte. El tema es que nunca vamos a tener un estamento oficial que se pronuncie al respecto y que nos diga la verdad. Pero bueno, cada persona va a tener que ir sacando sus conclusiones, ¿no? Y vuelvo y repito. En conclusión, las abducciones similares a McPherson hay por miles alrededor del planeta. Excelente, excelente. Sí, bueno, es una pregunta que, bueno, la planteé porque, bueno, como hay que hallar evidencia, obviamente, que posiblemente fue hallada por la MUFON, pero bueno, ahí pasaríamos, ¿verdad?, a un tema de corrupción y muchas veces de una serie de actos, ¿no es cierto?, que al final de cuentas se terminan enjuagando con dinero, ¿verdad?, y que lamentablemente no nos lleva a ninguna parte y a ninguna resolución, esclarecimiento de cualquier acontecimiento. En cuanto al asunto de la mutilación de ganado, don Jaime, a la luz de que la película muestra, ¿verdad?, que estos seres estaban supuestamente realizando una intervención a una vaca, a una vaca que se escuchaba, ¿verdad?, o se veía en el film, hecho, ¿no es cierto?, que supuestamente a estos miembros de la familia le llamó la atención cuando vieron esta nave, ¿verdad?, con estos seres afuera y viendo estos experimentos exóticos que se mencionan y se divulgan bastante en el mundo de la ufología. ¿Cuál cree usted que sea el objetivo de estas intervenciones en los distintos ganados, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo? Cambio. Visítenos en nuestro blog www.aifo.net. Bueno, hay varias hipótesis al respecto y yo le puedo dar la mía, ¿verdad? La mía, que es como concluyendo lo que hemos investigado. Miren, llegó un momento en que el tema de la mutilación de ganado fue alarmante, es decir, se levantaban estadísticas alrededor de todo el planeta que eran muy potentes y que complicaban ya a ciertos gobiernos. Entonces, esta gente que trabaja con el Dark Side de Estados Unidos, 14 pisos bajo tierra, ahí en Área 51, en un lugar que le llaman la Sala de las Pesadillas, ¿no? Así lo han bautizado quienes han trabajado por ahí. Pues esta gente les dice, tienes que parar con esto, tienen que utilizar otro sistema porque estamos levantando demasiada polvareda con el tema del ganado. Entonces estos seres crean en laboratorio una mascota extraterrestre que es como un mosquito de esos que chupa la sangre, ¿verdad?, pero en grande. Lo crean en su laboratorio y luego pues lo llevan en la nave, lo bajan donde hay 200 borregos o qué sé yo, y recogen la sangre, ¿verdad?, llena la guata este bicho, lo suben a la nave y lo regresan a su lugar de origen en Área 51 y ya está. Y ese líquido bioplasmático y todo eso, ellos utilizan para revertir su genética, que es el elemento principal del acuerdo de estos seres grises con los norteamericanos y que se dio ahí en la base de Holloman y bueno, toda esa historia que es larga y que ya muchos conocemos, ¿no? Así es que el objetivo es ese. Ahora, si nos ponemos a puntualizar cuántos casos de estas mutilaciones de ganado, pues también vamos a caer en miles, ¿verdad? Y bueno, nosotros hicimos la investigación de varios casos ahí en Chile también, en el desierto de Atacama, en donde incluso los carabineros capturaron a un ser de estos, pero lógicamente, como ustedes tienen un estrechísimo acuerdo con los norteamericanos, entonces pues ellos vinieron y se llevaron este bicho, ¿no? Incluso ahí se dieron ruedas de prensa, se habló del tema, nosotros hicimos una cobertura especial ahí para el canal Chilevisión, etcétera. Pero bueno, pues la gente, a más del asombro, del susto y todo, ¿quién nos va a decir la verdad?
dígame quién, acérquese usted a la embajada ahí de Estados Unidos en Chile, solamente a que le den un permiso para ir al proyecto ALMA que está por allá en el desierto de Atacama. Vaya, pida permiso a ver si le dan, a usted siendo chileno. Entonces, usted tiene que pensar que cuando intervienen los militares, pues todo cambia. Los militares le mienten a todo el mundo. Para los militares la mentira no es mentira, es estrategia. ¿Ok? Entonces, pues con esos parámetros difícilmente usted aquí va a lograr conseguir explicaciones, mi querido amigo. Así es que le sugiero nada más que eche mano de todos los medios que usted disponga para que haga su propia investigación y saque su propia conclusión. Esa es la única alternativa que nos queda. Exactamente, ¿no es cierto? Pasamos ahí a todo este tema del encubrimiento, de la privación de información y de lo cual usted también estuvo publicitando bastante, ¿no es cierto?, acerca de la desclasificación de archivos OVNI, ¿verdad?, que muchas veces la fuerza del aire, terrestre de cada país, ¿verdad?, tienen la orden de no liberarlo y ese código de secreto, ¿verdad?, de no compartir mayores detalles de estos sucesos. Y bueno, el poderío también de Estados Unidos en todo esto que prácticamente está poniéndose más claro en cada mes que pasa, o sea, la influencia, el intervencionismo excesivo de Norteamérica, que prácticamente es para extrapolar en muchos temas. Para justificar un poco el tema de la conducta de los grises, a la luz de que existan estos seres, ¿verdad? Como usted es partidario obviamente de que existen. ¿Por qué se justificaría esa conducta tan hostil de estos seres, el hecho de querer tomar cautivo a una familia, don Jaime? Solo por el haber visto algo exótico, extraño, ¿no es cierto?, cerca de su casa. Muchas veces se habla de que hay gente que dice tener experiencia con estos seres y que tienden a ser gratas, placenteras, un testimonio de recordar, pero ¿por qué en este caso cree usted que la reacción de estos seres fue tan hostil como para llevar a arrastrar a esta familia a cambio? Bueno, para empezar, la reacción hostil es para su lógica, ¿no? Estos seres son clínicos y para ellos eso no es hostil, están haciendo su trabajo. Además es un trabajo que lo están haciendo bajo los acuerdos de Greada. No sé si usted tiene claro el asunto de la base de Holloman y cómo se trató este. Existe un acuerdo entre estos seres, entre el gobierno oscuro de Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos tiene 3 gobiernos paralelos que funcionan entre sí. Entonces, este gobierno oscuro, el Dark Side de Estados Unidos, logra un acuerdo a cambio de tecnología, ¿verdad? Ahí ya usted puede leerse el libro de mi buen amigo Corso, Philip Corso, ¿no? Para que usted vea todo. Él estuvo a cargo de barrer la tecnología, ¿no?, en el tema Roswell. Entonces, ahí usted va a sacar mucha información y se va a dar cuenta de que estos seres le dan la tecnología que generalmente va a parar en la milicia norteamericana a cambio de esto. Ellos explicaban, y esto lo dijo Villa House, que trabajó y recibió órdenes de un ser de estos llamado Yariot. Entonces le explicaban y le decían que ellos, para poder transportarse y desplazarse en el cosmos, utilizaron altos niveles de radiación con sus energías y que eso les restó la facultad de reproducirse. Entonces necesitarían reactivar su genética y para ello pues harían todas estas peripecias de las que estamos hablando ahora. Perfecto. Sí, don Jaime, es que le hago esa pregunta porque de alguna manera, ¿verdad?, nosotros tenemos una variedad de desenlaces cuando se habla del encuentro con estos seres, ¿ya? Algunos son gratos, otros son ríspidos, como en este caso, ¿no es cierto?, citando aquella variedad de versiones y de narraciones, ¿verdad?, que usted hacía alusión a unos cambios anteriores. Pero me llama bastante la atención un aspecto de la película
que supongo yo que usted tendrá algo de información con esos 30 años de experiencia que lleva encima. Que vaya, que nos deleitan, porque la verdad de las cosas es que con esta información que nos está liberando dan ganas de tenerlo aquí sentado 10 horas seguidas. En relación a la niña que está dentro de la película, da la impresión de que estuviera poseída, ¿ya? Poseída, como se dice dentro del mismo film. Se sabe, ¿no es cierto?, que los supuestos grises tendrían habilidades mentales sobrehumanas, ¿verdad?, que le permitiría tener acceso a una serie de efectos, ¿sí o no?, que estarían fuera de nuestra voluntad. ¿Eso es tan así como se dice, en cambio? Bueno, vamos a ponerlo un poco más suave para que se entienda el tema. Existe un lenguaje universal que es la telepatía, ¿verdad? Unos seres lo desarrollan más, otros lo desarrollan menos. Nosotros tenemos detrás de la silla turca 2 glándulas, la pineal y la pituitaria, o epífisis y hipófisis. La una sirve como emisora y la otra como receptora, ¿verdad? Entonces nosotros podemos desarrollar esas glándulas con un ejercicio muy sencillo, que es pararnos de cabeza para irrigar sanguíneamente esas glándulas. Cuando usted va ahí a Baikonur, en Rusia, usted va a ver cómo a los cosmonautas los tienen colgados ahí como murciélagos 1 o 2 horas. Es justamente porque ellos están irrigando esas glándulas, porque ellos están desarrollando la telepatía, que es el lenguaje universal. Ahora bien, el momento que una persona ha desarrollado la telepatía puede hacer uso de ella, ¿verdad? Y entonces entiendo que toda relación que se da con estos seres de una o de otra manera, ellos siempre están en ventaja sobre nosotros con esta facultad extrasensorial para nosotros, pero para ellos muy natural, digamos, en su concepto. Así es que yo creo que ahí hay una manipulación rápidamente y ellos lo pueden hacer, bueno, y siempre lo han hecho, ¿no? Basta analizar los casos, cómo rápidamente las personas quedan como sujetas a las órdenes de su interactor. Entonces, pues ya nos daremos cuenta de que ellos tienen esa ventaja sobre nosotros. Una facultad que nosotros la podríamos desarrollar. Recuerdo ahora mismo una entrevista que tuve con un cosmonauta, Víctor Afanasiev, ¿no?, a quien se le acercó a su módulo, ellos iban a recargar ahí a la estación Mir. En esa época era la Mir, no era todavía la estación espacial esta que está arriba, la internacional, sino que era la Mir. Y ellos iban a recargar a la Mir y al lado tenían una nave en forma de mantarraya con una especie de 5 o 6 claraboyas. Y él dice, se nos acercó a 22 metros, de 22 a 27 metros, es decir, tenía 5 metros de ala, de ancho este objeto. Dice, y un ser nos habló claramente. O sea, le digo, pero ¿cómo te habló si él estaba en la nave? Bueno, nos transmitió el pensamiento claramente. Es decir, hay una comunicación en el espacio que los cosmonautas la tienen. Muchos astronautas norteamericanos también la han tenido. La diferencia entre los unos y los otros es que los rusos han hablado en muchas oportunidades. Tenemos varios casos, ¿no? Entonces, y norteamericanos como el que para mí más espléndidamente se ha manifestado, pues es Edgar Mitchell, ¿no?, al respecto. Y bueno, los otros también lo han hecho en su momento, ¿no?, como Story Musgrave, por ejemplo, con 5 misiones al espacio, una autoridad, ¿verdad? Y cuando habla de esto, pues es desdicho. Es decir, lastimosamente no entendemos en su concepto real y racional cómo ha funcionado la interacción, la intercomunicación de estos seres con los astronautas o con las personas, porque no hemos tenido acceso masivamente, ¿verdad?, a desarrollar esta capacidad de percibir el idioma, el lenguaje universal, que es la telepatía, ¿no? Bueno, es un tema que también hemos abordado bastante en este canal. Podríamos pasar a otro tema bastante complejo con las habilidades extrasensoriales, ¿verdad? Que tal cual como dice usted, hay gente que da la impresión de que la tiene desarrollada, ¿verdad? Como otros no, otros sí, pero son los misterios del cerebro del cual
recién en los últimos 50 años, como dice la ciencia, se ha podido llegar a conclusiones más específicas, se tiene la tecnología o se tienen los métodos in vitro para llegar al planteamiento un poco más claro, pero el cerebro, inclusive los mismos órganos como el corazón, está prácticamente en un estudio tan inaprensible que, bueno. Como última pregunta, don Jaime, antes de darle el pase a la sala al último tercio de la entrevista, antes de finalizar, ya, para que estén preparados la gente para que pueda hacer sus preguntas. Voy a ir con mi última pregunta y después le doy el pase al usuario, ya, como digo, para el último tercio. ¿Usted qué considera o cómo considera el planteamiento, acerca de que las abducciones, en realidad la mayoría de los raptos, no es efectuado por seres extraterrestres, sino posiblemente por los servicios de inteligencia, que estos raptos, ¿no es cierto?, se les ha hecho más dúctil debido a aquellos experimentos mentales que hacían ellos mismos, ¿no es cierto?, a través de instituciones y lo demás, ¿verdad? Y que la verdad de las cosas es que vendrían creando, ¿no es cierto?, una burda mentira acerca de la existencia de vida extraterrestre, ¿no es cierto?, para quitarse las culpas de que ellos realmente son los que capturan a esta gente. ¿Cuál es su opinión respecto a ese planteamiento? Cambio. Bueno, mi opinión dentro del cuadro de las posibilidades es que puede ser posible, ¿verdad? O sea, si los extraterrestres del lado oscuro lo están haciendo, y digo del lado oscuro para tratar de usar aquella ley universal de polaridad, pues creo que el mal ejemplo siempre lo han puesto los norteamericanos, ¿no? Y a lo mejor algún otro país también, pero sin embargo, esta es la diferencia entre un caso y el otro es bastante, vamos a decir, notoria, ¿no? Porque en el caso la tecnología que están utilizando estos seres, digo, los que yo llamo extraterrestres, pues solo se puede comparar con lo que nosotros llamamos magia, ¿no? Nosotros hemos sido testigos de casos espectaculares acá en Ecuador, seres que se contactan con una persona, se citan, nosotros vamos a la cita, nos ubicamos en lugares estratégicos con walkie-talkies, con todo, y estos seres nos dejan dormidos a todos, nos despiertan en la mañana. Bueno, hay historias muy fascinantes dentro de esto que, bueno, solo quienes las hemos vivido vamos a entender, ¿no? Así es que la tecnología sí es muy difícil. Yo digo, debe haber de los dos casos. Todavía no me he tocado con un solo caso terrestre. Lo más cercano a lo terrestre con lo que me he tocado ha sido con el tema de los hombres de negro, ¿no? Que lógicamente son una membrana más del proyecto MK Ultra y que se encargan de intoxicar y de tapar toda la información que es trascendente. Nos hemos visto involucrados en casos de investigación de este tipo de hombres de negros. Esa sería, pues, la idea de que si lo están haciendo los extraterrestres, los terrestres también lo están haciendo, ¿no? Porque el gobierno oscuro siempre ha seguido los malos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos el caso top de un ser extraterrestre que visita la embajada de Ecuador en Lima, conversa con los diplomáticos durante 6 meses y les da una información extraordinaria. La pregunta es, ¿por qué esa información no la aplicamos? ¿Por qué este mundo va a peor siempre? Porque el problema no son los extraterrestres, el problema somos nosotros, los terrestres, amigo. Don Jaime, yo le recomiendo que tenga cuidado con la información que me está dando, porque ahora me está tocando el tema del hombre de negro y si me sigue tocando temas muy buenos, lo voy a terminar trayendo aquí una vez a la semana. No, está excelente, excelente. Bueno, voy a dejar la sala libre para que le hagan sus preguntas a don Jaime. Así que adelante, cambio. Muy buena tarde, señor Jaime Rodríguez. Gusto nuevamente en recibirlo en Alerta Omni 2012. Soy mexicano con 54 años y gustoso de Pedro Ferrer Santa Cruz. Usted sabe a quién me refiero, Salvador Freixedo, y más rápidamente. Pero entonces, ¿qué va a pasar con todo el trabajo que el señor Jaime Rodríguez viene realizando en todos estos 37, 38 y más años? ¿Qué va a hacer de ese trabajo? ¿A dónde lo va a presentar? ¿Va a hacer un libro o va a ser, digo, ya hizo un libro, pero va a ser otro que verdaderamente sea
espinoso y a las nuevas generaciones vean con el riesgo de Andrés Faber-Kaiser, cómo va con tanto archivo que tiene el señor Jaime Rodríguez, caso McPherson, bla, bla, implantes, bla, bla, algo así como Corrado Malaga con sus 50 años en temas de abducciones. ¿Hacia dónde va el señor Jaime Rodríguez con su trabajo? Sin que sea censurado por milicia, por gobierno negro o por X entidad planetaria o no. ¿Hacia dónde va? Muchas gracias, señor Jaime Rodríguez. Muchas veces sea bien recibido desde ya. Alerta OVNI 2012. Vaya, un abrazo muy cordial para todos mis amigos y esos espíritus inquietos allá en México, donde tengo muchos buenos amigos, y gracias por recordar a un maestro de la ufología como es don Pedro Ferriz, y bueno, y todo el resto que usted mencionó, como mi buen amigo Salvador Freixedo, ¿no? La temprana muerte y malhadada, pues también de nuestro buen amigo, hay muchas personas, o sea, no quiero dar nombres porque a lo mejor voy a ser injusto con algunos, ¿no? Pero Andreas Faber-Kaiser, por ejemplo, empezó pero de una manera extraordinaria, y bueno, ahí tenemos un gran ejemplo de cómo el gobierno oscuro le ocultó. Miren, dentro de la ufología yo la veo como un edificio de 20 pisos más o menos, ¿verdad? Entonces, en cada piso hay un nivel de información diferente. Todo depende en qué piso usted se quiere estacionar. Y yo en este trabajo, mi querido amigo, he estado tratando de llegar hasta la terraza, hasta el penthouse de este edificio. Y lo máximo que he logrado, o sea, le estoy resumiendo los 38 años de investigación, lo máximo que he logrado es compartir información con una persona que se contacta no con un extraterrestre, sino con un ultraterrestre. Le explico un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Enzo Contreras y todas las personas que viven en Chile? ¿Qué le hace diferente al señor Enzo Contreras de todo el resto de sus prójimos que viven en Santiago de Chile, o de usted, amigo, ¿no? De todas las personas que viven en México? ¿Qué le hace diferente? Lo único que le hace diferente no es su chequera en el banco, su estatus social, el gran, vamos a decir, apellido que tenga, no, nada de esto. Para efectos en el cosmos, lo único que le hace diferente al señor Renzo Contreras y a usted, amigo de México, es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Eso es todo. Entonces, para efectos, lo que yo he tratado de resumir es el trabajo, ¿no es cierto?, de estas personas que se han adentrado en la información de cuál es el propósito de la existencia de los seres humanos en este planeta. ¿Para qué estamos aquí? Entonces me he basado, yo he escrito 7 libros, amigo, ¿ya? Mis libros no se venden en ninguna librería del planeta. Solamente a donde yo voy a dar conferencias, voy llevando unos 15, 20 libros, y ahí es donde los reparto. ¿Por qué? Porque estos libros son para incentivar el trabajo de investigación de las personas. No fueron concebidos como un negocio, ¿eh? Entonces, cuando nosotros hemos elaborado la información con esta gente que ha sido contactada, a esta gente que es contactada con estos seres ultraterrestres que están en un nivel de conciencia muy superior incluso de ciertos terrestres, ¿verdad? Estos seres manejan una información fabulosa que si nosotros la podemos poner en práctica, y que de hecho deberíamos de hacerlo, elevaríamos nuestro nivel de conciencia, que ese realmente es el propósito de nuestra existencia, evolucionar conscientemente en este planeta. Y nos blindamos, ¿no es cierto? Tocando con nuestra conciencia nos blindamos. Entonces a este ser que se conecta con este ultraterrestre ni siquiera le interesa que se sepa su historia, porque la gente muy primariamente pues van a estar preocupados de ¿y cómo era el ser? ¿Y de dónde venía? Y detalles tontos que no van a la parte trascendente de nuestra vida, ¿verdad? Entonces este ser dice: lo que necesitamos es ir con la información directamente al punto que nos va a servir. Así las cosas, y si, bueno, me permite Enzo, a través de este espacio podríamos hacer algo constructivo.
y podríamos, a todas las personas que estén interesadas, por ejemplo, en conectar con su conciencia, que es lo que dice este ser, ¿no es cierto?, que ese es nuestro principal objetivo, a todas las personas que les interesaría conectar con su conciencia, pueden mandar la palabra libro, en el Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, conectan y ponen la palabra libro. Y a cambio, yo les envío un PDF de 80 páginas para que ustedes vean cómo podemos tocar con nuestra conciencia ya. Eso es la parte trascendente, digamos. Ahí es a donde quiere llegar Jaime Rodríguez, es decir, a difundir lo más ampliamente una herramienta que nos va a servir para blindarnos, ¿no es cierto? Pero nosotros, porque el cambio es personal e intransferible. Es decir, esto no depende del vecino, ni de su primo, ni del hermano, ni de la esposa, ni del hijo. No, no, no. Esto es como la cédula de identidad, es personal e intransferible. Así es que todas aquellas personas que estén interesadas en conectar con su conciencia, ¿verdad?, a través de la información que este ser ultraterrestre le da a un terrestre, pues manden la palabra libro por el Facebook, por el inbox, ¿verdad?, a ufólogo Jaime Rodríguez, y con mucho gusto a vuelta les enviaremos la información. Ahí es a donde queremos llegar, mi querido amigo, porque recordemos siempre que somos seres limitados. Por más que quisiéramos extender mucho más allá el conocimiento, no podremos. Así es que usando las herramientas que tenemos y moviéndonos en estas 3 dimensiones para las que estamos diseñados anatómicamente, es hasta ahí hasta donde podemos llegar. Tocar con nuestra conciencia. Es decir, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Saludos, don Jaime Rodríguez, por aquí Carmen de Iquique, Chile. Bueno, un gusto. Le contaré que yo tengo grabado todas sus temporadas en el sistema de VHS. A todo esto se ven en excelente calidad, ahí las tengo en la pantalla, de Evidencia OVNI. Bueno, yo era una fanática de su programa, así que un gusto que esté por aquí. Bueno, yo quería preguntarle, hay algunos informadores ahora que han dicho a través de su experiencia también, ¿no?, que nosotros prácticamente seríamos como una granja, que ellos en cualquier momento nos pueden tomar. Por ejemplo, yo cuando se me cayó, y como ellos manejan el tiempo, podrían hacer uso de mi persona, qué sé yo, como obra barata, qué sé yo, mano de obra barata, o si hubiera tenido algunas cualidades extraordinarias también para eso. Y supongamos que hubieran pasado 20 años, ya yo crecí todo ahí, y ya me tienen que devolver. Me devuelven justamente un minuto después. Entonces, con tecnología, supuestamente con inyecciones, yo vuelvo a ser la niña pequeña que era y no recuerdo nada. Y bueno, y ese tiempo, esos 20 años, yo trabajé supuestamente para ello. Bueno, eso en resumen parte de la teoría que dan estos informantes. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Podemos ser así, utilizados de la manera que ellos quieran? Nosotros podemos ser estas granjas, ¿no?, que al igual que las vacas de las granjas, bueno, son utilizadas al máximo, ya sea en su leche, en su cuero, su carne. Una cosa así pasaría con nosotros. ¿Lo cree usted posible? Cambio. Bueno, niña, le mando un fuerte abrazo, mis buenos recuerdos ahí en Iquique para el Choro Soria. Si le ve al ex alcalde, no sé si sigue siendo alcalde, era como vitalicio ahí en Iquique, nos prestaba y nos conseguía las salas para que demos las conferencias gratuitas a la comunidad y todo eso. Buenos tiempos, ¿no? Miren, de lo que usted me está diciendo, yo no tengo mucha evidencia, casi ninguna, y le voy a dar 3 razones que a lo mejor, ahora mismo usted no las pueda entender. No porque no tenga la capacidad cerebral para entenderlas, sino porque usted ha vivido un proceso dentro de un sistema con unos conceptos. Miren, cuando hablamos de estos seres extraterrestres,
primero tenemos que hacer referencia de qué seres estamos hablando. Porque fíjese usted que usted me dice ellos. Sí, pero ¿quiénes son ellos? No se olvide que históricamente, solamente hablando históricamente, existen 1732 razas sembradas en este planeta. 1732 históricamente. O sea, cuando le digo históricamente, le digo que son razas que tienen su propio libro, tienen su propia historia del origen, de cómo fueron sembrados en este planeta. ¿Ok? La historia de este planeta es como un rompecabezas de 3000 piezas. Si en nuestra vida logramos armar 100 de ellas, sería bastante. Más o menos para que usted entienda que estamos muy limitados para entender en su real contexto cómo funciona esto. Sin embargo, sí tenemos ítems y puntos dentro de nuestros límites. Mire, para nosotros, en este plano que vivimos, el tiempo, lo que usted llama tiempo, no existe. Esto, por ejemplo, ya a usted le puede poner en alguna sorpresa, en algún nivel de sorpresa, pero el tiempo como tal no existe. No existe el pasado, no existe el futuro. Únicamente existe este momento, el que usted está hablando aquí, escuchando lo que yo le digo, digamos, conversando. Solo existe el presente, aquí, ahora. No existe ni el pasado ni el futuro, ni siquiera lo podemos manejar. Hay historias, porque el internet abunda de estas historias, y usted sé que me va a decir, y y los missing times, y todo eso yo le voy a entender. ¿Por qué? Porque estos seres, en el nivel que ellos se encuentran, 1, 2, 3, 4 niveles superiores al nuestro, ellos sí pueden manejar lo que nosotros llamamos tiempo, porque ellos colapsan lo que llamamos tiempo con el espacio. Entonces tienen una situación, una generación de circunstancias muy diferentes a la nuestra. Esto yo entiendo que será chocante para muchas personas, pero como le he dicho, si gusta, mande a mi Facebook la palabra libro y con mucho gusto le voy a enviar un PDF para explicarle lo que le quiero decir, porque si no voy a necesitar aquí 1 hora. En todo caso, esto funciona como una escuelita. El cosmos funciona como una escuelita. Escuelita, colegio, universidad, en donde tenemos los grados, ¿verdad? Hay diferentes grados, las aulas, ¿verdad? Las aulas. Este planeta está en un nivel muy primario de evolución, muy primario. Fíjese que la gente todavía se mata por un partido de fútbol, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aquí en este planeta nosotros tenemos que evolucionar por méritos propios. Ahora, ciertos seres extraterrestres nos están dando la información para que nosotros evolucionemos conscientemente por méritos propios y para que nos blindarse, ¿no es cierto?, de cualquier acechanza. ¿Cuál es la mejor manera que usted puede blindarse de cualquier acechanza? Es tocando usted directamente con su conciencia. Entonces, nosotros somos una trilogía, como una computadora: cuerpo, mente y conciencia, ¿verdad? Si quiere la palabra conciencia, cámbiela por alma, espíritu. Para efectos es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de esa energía sutil, esa energía consciente de vida que mora dentro de nosotros, en este cuerpo, este vehículo, ¿eh? Entonces, como en una computadora, el cuerpo es el CPU, la mente es el disco duro, y usted, el real ser de usted, ¿verdad? Su yo interno es el software, ¿ok? Entonces, usted es la que puede manejar. Lastimosamente, el sistema en el que vivimos está diseñado para que nos movamos solamente en cuerpo y mente, anulándonos prácticamente de la conciencia, ¿eh? Entonces, todo esto es que yo le puedo explicar en este libro último que hemos escrito, que se llama Mi reino no es de este mundo.
¿ya? Y ahí vamos aclarando todos estos conceptos y poniendo paso a paso para que las personas se den cuenta de que nosotros tenemos la opción de eludir cualquier acechanza como las que usted pueda tener o aceptar la experiencia, porque usted tiene las dos alternativas, usted, pero para ser dueña de su propio cuerpo tiene que hacer que su conciencia maneje su cuerpo y no su mente, ¿no? Porque lastimosamente muchas personas son manejadas por la mente, no por la conciencia. Entonces tenemos que hacer que la conciencia le ponga luz a la mente, que la mente nos diga, vamos por acá, y la conciencia le diga, no, por allá no es el camino, por acá es el camino, ¿verdad? Entonces ahí usted está tomando las riendas de su propia conciencia, de su propio cuerpo, de su mente, ¿eh? Entonces, el momento que usted vaya a vivir otra experiencia será únicamente por dos razones. Primero, o porque usted la aprueba, o segundo, porque hay un lazo consanguíneo directamente de su raza originaria con estos seres, que ahí en ese caso ellos justifican estas acciones. Muchas experiencias similares a las suyas, las personas le han reclamado y les han dicho, no, ustedes no pueden hacer esto, y ellos han dicho, sí, podemos, tenemos derecho, y les han explicado este lazo consanguíneo que existe con la raza originaria de la que fue sembrado, pues, el tronco de donde usted desciende, ¿no? Así es que eso es todo lo que le puedo decir, y bueno, habría un millón de detalles, pero yo creo que vamos a ganar mucho si usted tiene la oportunidad de enviar la palabra libro al Facebook Ufólogo Jaime Rodríguez. Buenas tardes, mi nick es Tota Monterrey, acá de Monterrey, México. Una pregunta. En todo lo que comenta y en las investigaciones que tiene y lo que sabe y lo que le han contado, ¿qué papel juega el sol en todo esto, lo que está mencionando? ¿Qué interés, si hay un interés específico en los extraterrestres por visitar aquí el planeta Tierra? Es algo referente al sol, no tanto la raza humana. ¿Qué tiene de especial el sol? Mi pregunta se enfoca en la información que usted pueda dar. Me puede decir, no, pues nada más el sol y ya. No, nada que ver. No hay nada relevante ni importante, o sí hay algo, me gustaría escucharle. Como un ejemplo de un indicio de tipo como de respuesta que tal vez pudiese ser, hablando de energías y de luz, y que cada persona es una vibración y de conciencias y todo esto, no coaccionándolo hacia la respuesta, pero más o menos algo así, o sea, de que pues la máxima evolución de esta conciencia o de estos cuerpos, ya sean extraterrestres o qué es la fuente y todo esto, pues va relacionado con el sol o las estrellas, ya que hay miles y millones de ellas. En sí es el sol. ¿Qué papel juega a nivel de conciencia? El sol es un ser, tiene conciencia. ¿Qué interés le tienen los extraterrestres para con él? ¿Saben de donde un sol haya vida? En sí, ¿qué papel juega el sol en todo lo que ha investigado y si tiene alguna relación con lo ufológico, espiritual, la conciencia y demás cambios, o nada? Bueno, mire, amigo de Monterrey, el asunto del sol es muy interesante lo que usted dice, ¿no? Porque de hecho estamos hablando de campos magnéticos, ¿no? Que incentiva. Lo que hace el sol es precipitar campos magnéticos. Si usted ha visto, cada vez que nosotros tenemos un desplazamiento de masa coronal, ¿no es cierto?, una ventisca cósmica, pues llega a nuestro planeta, y para eso nosotros tenemos la magnetosfera. La magnetosfera lo que hace se encarga de recibir y reciclar todos esos fogonazos que llegan del sol, ¿verdad? Y los vemos reflejados en lo que llamamos la aurora boreal, por ejemplo, ¿verdad? Esta magnetosfera lastimosamente pues se ha ido debilitando. Ahora,
todos los sistemas solares que encontramos en las diferentes galaxias, miles de millones de sistemas solares, pues el Sol brilla de acuerdo a la intensidad de los planetas que giran en su entorno. Nosotros, como lo habíamos dicho hace un momento, estamos en un nivel muy primario de conciencia, ¿verdad? O sea, si por un partido de fútbol nos matamos, como ponía un ejemplo, ¿verdad? Si existe gente impertinente que habla cualquier cosa suelta para tratar de atacar a la conciencia de los demás, pues está bien, eso tiene que existir para que la ley universal de polaridad se cumpla. Ahora, el Sol en sí que nosotros tenemos es de muy baja candescencia, muy baja candescencia. Por eso es que si usted sale no al espacio, sino al hiperespacio, pues usted va a ver que nuestro sistema solar, con su Sol girando en torno de todo, o sea, todos los planetas girando en torno del Sol, se pierde rápidamente. Y cuando usted observa nuestra galaxia, pues ya ni se lo ve. Mientras que existen otros sistemas solares binarios, trinarios, con 2, 3 soles, con 40, 50 planetas, cada planeta con 60, 70 lunas girando en su entorno. Es decir, esto es algo gigantesco, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, pues de una o de otra manera, ya podemos tener una apreciación de que esto es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Para hoy los científicos no tienen una determinación exacta del Sol. Únicamente, pues, conocemos ciertas características, pero siguen esperando, ¿verdad? Siguen esperando que las sondas que están girando en torno del Sol arrojen mejores resultados para entender el Sol. Sin embargo, yo considero pues de que los rayos solares de alguna manera precipitan, ¿no es cierto?, las energías. Y esto usted lo puede comprobar sencillamente poniendo una pila, ¿no es cierto?, una batería, ahí al Sol, expuesta al Sol, usted va a ver cómo se recarga solita, ¿verdad? Eso es una prueba física de que ahí hay una transmutación de energías, ¿verdad? Ahora, del Sol podríamos hablar mucho, pero no sé si lo que le he dicho es suficiente. Espero y se me escuche. Bueno, yo decía, gracias señor Jaime. La pregunta es la siguiente, aprovechando que en los siguientes días vamos a tener con nosotros a Próspera Muñoz Jiménez. ¿Qué opinión se merece, si es que sabe del caso, con respecto a ella? Cambio. Bueno, pues mi querido amigo, hace mucho tiempo yo no opino de otras personas, ¿no? Yo creo que es como poco ético levantar testimonios de otras personas, porque usted sabe que existen miles de factores que están gravitando a diario sobre cada uno de nosotros, ¿no? Así es que yo no hago juicios de valor ni doy opiniones sobre las personas, únicamente pues trato de remitirme a lo que yo hago y dar algunas respuestas sobre el trabajo de investigación, ¿no? Como usted comprenderá, yo vivo al lado de una mujer más de 40 años y todavía no la conozco. Así es que es como medio difícil o impropio que yo opine sobre otras personas al momento. No sé si mejor usted me quisiera preguntar sobre algo puntual. Bueno, aprovechando entonces, en todo caso, ¿cuál es el caso para usted de abducción, el más importante que ha tenido y del cual aún hasta la fecha sigue sorprendiendo? Cambio. Mire, el caso más sorprendente en el cual todavía estamos trabajando, ya llevamos casi 2 años, bueno, no porque no queramos, sino porque nosotros nos basamos por nuestros propios medios, dejamos 2 y 3 casos a la vez, es el caso de una familia de 11 personas que fue abducida, llevada toda la familia de 11 personas en un sector cercano a la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador, que se llama Playas, ¿no? Un lugar de muchísimos avistamientos donde se ve muchísimo estas naves. En los casos de abducción, ese para mí es un caso espectacular, no solamente por el mero caso de la abducción, sino por todos los detalles que esto encierra, es decir, la preparación que tuvo esa familia para irse. O sea, esto para mí fue una abducción consentida. Porque generalmente cuando nosotros oímos abducción decimos, ya lo cogieron y lo raptaron. No, para nosotros esto fue un caso de abducción consentida porque esta familia incluso se preparó. El señor incluso cerró sus cuentas en el banco,
regaló ciertas propiedades, o sea, todo, porque él sabía que ya se iban, ¿ok? Y fueron abducidas estas personas. Ese podría ser el caso que, bueno, pronto saldrá a la luz y vamos a ver qué interés despierta en el común de la gente este caso, ¿no? Pero si usted me pregunta cuál sería los 11 de Playas, ¿no? Saludos compañeros, saludos don Jaime, un gusto saludarlo desde Santiago de Chile. Me hizo acordar de la embarazada de 80 años. Mire, quisiera hacerle una consulta. ¿La religión y el fenómeno ovni van de la mano? Cambio. Bueno, vamos a esperar a ver si retorna el señor Jaime Rodríguez. Posiblemente, como dice Axel, le echó una llamada. Vamos a ver si podemos recuperar la entrevista ya para finalizar con las dos últimas preguntas, que ha sido una charla bastante contundente, datos bastante interesantes que nos reveló respecto a la investigación de campo que él hizo. Así que referente al caso Matt Pearson, obviamente, porque han salido algunas preguntas que no están un poco fuera de contexto, pero bueno, no importa, no vamos a negar eso tampoco. Pero han sido algunos datos bastante impactantes respecto a la participación de MUFON, a lo que obtuvo, ¿verdad?, en Minnesota, donde ocurrió todo esto. Así que, cada uno ya podrá sacar sus propias conclusiones respecto a lo que se ha ido desvelando. Esperemos a ver si puede retornar la comunicación. Yo creo que vamos a finalizar ya con la entrevista, porque la verdad es que prácticamente se cumplió lo que yo tenía planificado, que era 1 hora y media nomás de entrevista. Siempre como consejo yo le insto a la gente, esto como consejo para una próxima ocasión, a que participen inmediatamente cuando el moderador da el pase para las preguntas, y no se queden a los últimos 5 minutos de la entrevista para preguntar. Ya aprovechen inmediatamente para apretar el petete, de manera que no pierdan oportunidad, sin timidez y sin... Cualquier pregunta es válida en esta intervención, así que le damos las gracias a don Jaime. No sé si va a regresar o no, pero me imagino que no, a lo mejor hubo un problema de comunicación, pero ya él cumplió más o menos con la 1 hora y 30 minutos que yo tenía planificado para este caso, que, como les digo, desvelamos datos bastante interesantes en relación a la investigación de campo y todo lo demás. La verdad es que nos cambia un poco, se puede decir, el concepto respecto a este caso, ¿ya? Nos deja en una postura bastante interesante en cuanto a desvelamiento del concepto de abducción. Así que le doy las gracias tanto a los moderadores como usuarios, como se condujeron, como escucharon la entrevista con orden. Y bueno, para las personas que no pudieron presenciar, ¿no es cierto?, esta intervención el día de hoy, lo podrán escuchar en el podcast que se va a subir en plataforma iVoox. Así que de antemano, muchas gracias, y se despide Enzo Contreras desde acá, Chile, las zonas sureñas, en la ciudad de Temuco. Cambio y fuera. Alerta OVNI 2012. Visítenos en nuestro blog www.aifo.net. Muy pronto nos encontraremos nuevamente para empezar a descubrir lo desconocido.